En los mensajes anteriores pudimos demostrar expositivamente lo que la Escritura nos dice acerca de la elección incondicional de Dios. En estos mensajes vimos cómo desde el principio de los tiempos Dios, por amor a nosotros, sin ningún tipo de parámetro, sin observar que cumpliéramos algunos requisitos místicos, morales o de comportamiento, escogió un pueblo por el mero afecto de su voluntad. Dios en su amor eligió un pueblo en Él, por Él y para Él. Que su elección está fundamentada en la naturaleza de su amor y en el mero afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5. Su elección fue por gracia sola y misericordia a una iglesia que estaba perdida en sus delitos y pecados. Que nuestra elección es inmerecida porque todos somos pecadores y todos somos merecedores del justo juicio de Dios, de su ira y de la separación absoluta y eterna de Él. Pero Él nos escogió, Él nos eligió, tuvo misericordia de nosotros solo porque Él así lo quiso. Con eso ya queda resuelta cualquier duda sobre cómo fuimos elegidos. Sabemos y estamos seguros que Dios nos eligió sin condiciones y ahora somos su pueblo, como lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso debería hacernos saltar de nuestras sillas y sentirnos tranquilos y gozosos al saber y tener la certeza que somos un pueblo adquirido por Dios a pesar de nosotros mismos. Es decir, que a pesar de todo lo que somos y de todo lo que hemos hecho, Dios nos escogió. Ya sabemos por qué nos escogió Dios y es alentador que la elección esté solamente en sus manos. Pero después de tener claro el motivo de su elección, podríamos hacer otra pregunta. ¿Y para qué nos escogió? Bueno, el para qué, según las Escrituras, tiene varias finalidades y propósitos y todos terminan en el mismo resultado, para la gloria y alabanza de su nombre. Aunque existen varios propósitos por los cuales fuimos salvos, hoy solo vamos a estudiar uno de ellos, de los tantos para qué Dios nos escogió y nos llamó desde antes de los tiempos. El día de hoy, nuestro pasaje central se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y cito: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cierro comillas. Para ser justificados. Este es uno de los para qué nos escogió el Señor, para ser justificados por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor, para hacernos justos delante de Él. Dikaios significa justo en español, es una palabra griega utilizada para referirse a personas que se han apartado del pecado, que se vuelven a Dios, que hacen un pacto con Él y que guardan sus mandamientos. Es decir, un justo no tiene deudas para con Dios. Como dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 8, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Para llegar allí, debemos comenzar por el principio. Todos sabemos que somos pecadores y que el hombre es pecador desde el principio. Cuando digo principio me refiero a la caída de Adán en Génesis capítulo 3. La Biblia está llena de pasajes que le recuerdan al hombre que es pecador y por consiguiente enemigo de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y en la parte, por cuanto todos pecaron, estamos incluidos tú y yo. Desde que nacemos ya somos pecadores. Alguno podrá decir, bueno, pues qué palabra fuerte es esa, ¿no? Pero cualquier pensamiento o sentimiento que se genere en nuestro corazón, en nuestra mente limitada y a través de nuestro juicio, el cual es desviado por el pecado, no cambia lo que el Señor dice en su palabra. Y recordemos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Surge entonces la pregunta, ¿todos nacemos pecadores? La respuesta es un rotundo sí. La Biblia enseña que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y egoísta. Consideremos el Salmo 51, versículo del 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Sí, nacemos pecadores. La pregunta es, ¿de dónde viene esa naturaleza pecaminosa? La heredamos de Adán.
Veamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como podemos ver, no solo somos pecadores por la herencia de la transgresión de Adán, sino que también heredamos la muerte, y cuando hablamos de muerte, hablamos de separación absoluta y eterna de Dios. Como está escrito, el pago del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, versículo 23, y toda alma que pecare, ciertamente morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Aquí no habla la palabra de muerte física, porque los justos, los escogidos de Dios, también tendrán muerte física. Aquí la palabra habla es de condenación, de ser merecedores del juicio y de la ira de Dios. Todos fuimos afectados por el pecado de Adán, sin ninguna excepción. Por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Versículo 18. Todos compartimos la misma condenación desde que nacemos porque somos hijos de Adán. Desde niños tenemos y desarrollamos esa naturaleza. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted alguna vez le ha enseñado a mentir a su hijo? Entonces, ¿por qué un niño miente? Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. En otras versiones dice en el corazón del niño. Le voy a dar un ejemplo de lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Pongamos en escena a un niño de unos 5 años, en un hogar conformado por papá y mamá, un niño al cual le han dado de todo y sobre todo amor. Es un angelito, podríamos decir. Este niño tiene muchos juguetes y un día papá llega con un juguete nuevo, es un carrito. El niño lo mira por algunos segundos y aunque está nuevo, lo toma y lo tira al suelo porque no le gustó y sigue jugando con su Buzz Lightyear. Bueno, usted dirá, pues que cómo vamos a comparar un carrito con Buzz. Y es cierto, pero el papá un poco escéptico toma el carrito, llama nuevamente a su hijo y le entrega de nuevo el carrito. El niño vuelve y lo arroja al suelo y papá vuelve y se lo entrega y vuelve y lo arroja y así por un tiempo. Ya está demostrado que al niño no le gusta ese juguete, ni siquiera lo determina. Pregunta, ¿cómo podemos hacer para que ese niño no solamente ame ese juguete, sino que arme una pataleta diciendo que ese carrito es su preferido? Bueno, pues en esa escena pongamos a otro niño de 5 años y que a este sí le guste ese carrito. ¿Qué pasa allí? Mis hermanos, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ahora pregunto, ¿acaso un padre le enseña a sus hijos a tener envidia? Porque eso se llama envidia, ¿cierto? Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, hablando de la culpabilidad del hombre a partir del versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y a partir del versículo 29 dice de qué están llenos los hombres. Estando atestados de toda injustificación, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, etcétera, etcétera, etcétera. La lista continúa. Pero para nuestro ejemplo nos importa el llenos de envidia. ¿El hombre está lleno de qué? De envidia. Desde que nacemos, eso es lo que somos. Desde niños somos pecadores. El Salmo 58, versículo del 1 al 3 dice, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Aquí Dios le está hablando a la humanidad. Juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso somos todos los hombres. Con esto debe quedarnos más que claro que el hombre es pecador desde el principio. Por el pecado, Dios es enemigo de los hombres. Yo sé que hay personas que dicen, bueno, yo no soy enemigo de Dios, yo no me considero enemigo de Dios, no creo que Dios sea mi enemigo. Pues eso no es lo que la Biblia nos enseña. Porque ya sabemos que todos somos pecadores. Acompáñeme al libro de Números capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Escuchó eso? De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esas palabras, ¿será que se adecúan al pasaje por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de su gloria? Debe creer que sí. Todos los hombres son culpables ante Dios por cuanto todos son pecadores. Entonces, ¿cómo encaja eso con el mensaje de hoy? Que Dios nos escogió para presentarnos justos delante de Él. Si todos somos pecadores y nadie merece ser salvo, ¿cómo podemos presentarnos justos, es decir, sin deudas? Y como lo vimos en la palabra del Señor, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Bueno, eso genera entonces una segunda pregunta.
¿Puede el hombre por sus propios medios presentarse justo delante de Dios? La respuesta es un enfático no. Primero porque el hombre por sus propios medios, por su voluntad, por su iniciativa propia, nunca, óigase bien, nunca se acercaría a Dios ni le buscaría como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Del corazón del hombre no pueden hacer cosas buenas. El hombre no es alguien bueno que hace cosas malas. No, 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 no. Es malo y a veces hace cosas buenas. El Señor Jesucristo lo dijo: si ustedes, hablando de los hombres, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo capítulo 7, versículo 11. En el Evangelio de Lucas dice: dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El hombre por sí mismo no puede reconocer que hay un solo Dios y un solo Creador. Todas las acciones del hombre después de la caída de Adán son de camino solamente hacia el mal. En Génesis capítulo 6 versículo 5 dice la Escritura: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿El qué? Lo voy a repetir. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Todo hombre que crea que por sí mismo ha buscado a Dios se engaña. Puede que busque a un Dios que existe según él por sus tradiciones familiares o por el ritual religioso con el cual lo educaron, pero ese Dios no es el Dios de las Escrituras. Los dioses creados por el hombre casualmente son dioses que no le condenan por sus malas obras, que todo lo toleran porque están fundamentados en solo amor. Son dioses que contemplan a toda la humanidad con base en lo que ellos mismos consideren justo. Son dioses armados por ellos mismos. Todos están representados en ídolos e imágenes creados por ellos mismos. El hombre crea una imagen y posteriormente se postra a adorarla. Eso es abominación delante de Dios. El principio de la idolatría humana actual es la misma que tuvo el pueblo de Israel cuando Dios por su mano poderosa los liberó de Egipto, y además puso en el corazón de los egipcios dejarlos ir con todo el oro y la plata de Egipto. Y lo primero que nació en el corazón de los hombres cuando estaban en el desierto fue fundir todo el oro y hacerse para ellos mismos un becerro de oro, al cual después de construido se postraron y lo adoraron. Génesis capítulo 32. Por eso podemos afirmar sin errores que los deseos de justicia y de presentarnos justos delante de Dios nunca podrían nacer del corazón del hombre. Segundo, porque todos nosotros somos ladrones de gloria. Cualquier pequeño triunfo que tenga el hombre lo lleva siempre a pensar que fue por sus méritos, por su esfuerzo, por su fuerza, por su propia convicción. Al hombre se le dificulta reconocer que de Dios provienen todas las cosas. No hay nada bueno que provenga de la voluntad humana. Todo le pertenece a Dios, como está escrito: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si usted está en la tierra, propiedad de Dios es. Incluso el orgullo del hombre le lleva a pensar que cada vez que le pasa algo para él bueno, es porque él lo pensó, porque él lo hizo, por sus facultades, por sus estudios, por su empuje. Incluso ahora se cree porque se conectó de manera positiva con su mente y todas las cosas se alinearon para él. Y dice en su corazón: es que me lo propuse y así pasó. Cuán engañado está el hombre. Pero si las cosas no salen como él quería, entonces ahí sí le echamos la culpa a otros. Es la naturaleza que nace con nosotros y que viene desde el jardín del Edén. Hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva allá en Génesis 3. El Señor le preguntó a Adán: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él dijo: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Ahí ya empezó a excusarse Adán. Y el Señor le preguntó a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Ahora Eva le está echando la culpa a otro. ¿Ven entonces cómo desde el principio la razón del hombre es echarle la culpa a otros cuando no salen las cosas como él quiere o cuando comete un error? Por lo general, al primero que le echamos la culpa es a Dios. Cuando pasa algo malo, dice el hombre y se consuela con la frase: es que eso me pasó porque Dios así lo quiso. Si me echaron por estar robando en la empresa es porque Dios me tiene algo mejor. Incluso he escuchado frases como: tranquila, usted salga con ese otro señor que si Dios quiere, su esposo no se va a dar cuenta. Cuando todo sale bien, es nuestro propio mérito. Pero si sale algo mal, entonces fue Dios. Somos ladrones de gloria.
Sin embargo, la palabra nos enseña algo maravilloso y es que toda la gloria es del Señor. La palabra gloria existe 419 veces en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento existe 234 veces y en el Nuevo Testamento 185. Y todas ellas hablan de los atributos del Señor. Y cuando se habla de la gloria que los hombres quieren darse a sí mismos, se habla de la vanagloria y solo aparece 3 veces. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor sobre la gloria del hombre? Veamos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso quiere decir que la gloria del hombre no va más allá de la vida del hombre. Como dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Al igual que la palabra, la gloria de Dios es eterna desde los siglos y por los siglos. Amén. Tercero, Dios no recibiría nada de los hombres porque todo lo que puede ofrecer el hombre a Dios por sus propias fuerzas es abominación delante de Dios. Miremos qué dice Jeremías capítulo 2 versículo 22. Aunque te laves con lejía, aquí Dios le está hablando al hombre, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El hombre no puede presentarse por sí mismo delante de Dios porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El hombre no puede justificarse a sí mismo. Veamos esto. Cuando el Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto, les fue nombrado como su sumo sacerdote a Aarón, hermano de Moisés. La función de Aarón era de ofrecer sacrificios a Dios por el perdón inicialmente de sus pecados y después ofrecer sacrificios por los pecados de todo el pueblo. El sumo sacerdote era una figura importante en el pueblo de Israel, porque era él quien una sola vez al año podía entrar en el lugar santísimo y ofrecer allí sacrificios por los pecados de todo el mundo. Ese día se conoce como el día de la expiación o el Yom Kippur. El sumo sacerdote era la máxima autoridad espiritual del pueblo de Israel delante de Dios, y en los primeros 9 capítulos del libro de Levítico se pueden evidenciar los mandamientos de Dios hacia todos los rituales y las ceremonias que debía ofrecer el pueblo de Israel, y había incluso unas funciones específicas que debían hacer los hijos del sumo sacerdote. Pero todas ellas fueron decretadas por Dios mismo, es decir, la manera, los tiempos, los tipos de animales, el fuego, los sacrificios, el lavado de los utensilios, todo estaba ordenado puntualmente por Dios. Es como el colimodio y el manual de los rituales que el pueblo le debía ofrecer a Dios. Pero un día, los hijos del sumo sacerdote de Aarón, es decir, de Aarón, Nadab y Abiú, nos dice la palabra en Levítico 10 del 1 al 3, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron un incienso, y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Aquí quiere decir que eso nunca lo ordenó Dios al pueblo. Ese sacrificio, ese ritual fue un invento de ellos con el cual quisieron agradar a Dios por sus propios medios y a través de sus propios deseos. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Moisés, ¿qué le dijo a Aarón? Eso es lo que Dios le ordenó cuando dijo, quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Nadab y Abiú eran hijos del sumo sacerdote, pero ellos no eran el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía ofrecer sacrificios y rituales conforme a lo que Dios había establecido en Levítico. Ni aún, siendo el sumo sacerdote, podía ofrecer a Dios lo que él no había ordenado. Ellos por su voluntad quisieron ofrecer un sacrificio nacido de su propio deseo y de lo que ellos creyeron que le agradaría al Señor. Pero detrás de esa intención lo único que buscaban era su propia gloria. ¿Usted se imagina si Dios hubiese permitido ese tipo de rituales y después que salgan del santuario Nadab y Abiú diciéndole a todo el pueblo, bueno, pues nosotros ofrecimos holocausto el cual no fue ordenado por Dios y aquí estamos, somos los super sacerdotes. Nuestros sacrificios son agradables a Dios e incluso cuando Él nunca los ordenó. Por eso murieron. Murieron por no obedecer a Dios y creer en sus corazones que Dios aceptaría de corazón de hombre sacrificios. Dios nunca aceptaría por nosotros mismos sacrificios. Entonces, ¿cómo puede Dios escogernos para presentarnos justos delante de Él? Primero, todos somos pecadores. Segundo, todos estamos destituidos de su gloria. Tercero, Dios nunca aceptaría sacrificios de voluntad de hombre. Pues no se ve claramente, ¿no? ¿Cómo el hombre puede presentarse justo delante de Dios, verdad? La verdad es que entre Dios y los hombres existe una brecha
que no puede ser unida o sellada por voluntad humana. Nada que el hombre pueda ofrecer satisface la justicia de Dios, pero gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo, porque a través de su obra redentora y sustitutiva, Dios satisfizo por medio de su Hijo la justicia por la cual debíamos pagar todos y cada uno de nosotros. En esa ecuación, donde el resultado nunca podría verse a través del hombre, es donde encaja nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Romanos capítulo 5, versículo 18 y el 19. Así que, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora pueden ver cómo Dios Padre, desde antes de los tiempos, predestinó a su propio Hijo para que en el cumplimiento del tiempo, por su sangre, por su muerte en la cruz, justificara, es decir, pagara el precio por todos los que Dios escogió. Él se entregó a sí mismo para que sobre él cayera toda la ira de Dios por los pecados de muchos y así satisfacer su justicia. Que vemos en Efesios capítulo 2 versículo 13 al 16. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido echados cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, entre los gentiles y los judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, con de los dos, un solo hombre y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este versículo 26 es importantísimo. Por su muerte en la cruz, reconcilió con Dios a todo aquel que cree. A nosotros que estábamos lejos por causa de nuestros delitos y pecados, que estábamos lejos, es decir, separados de Dios, Cristo, por su sacrificio, hizo la paz y nos reconcilió con Dios. Es por eso que podemos presentarnos delante del trono de la gracia, no en nuestro nombre, sino en el nombre del unigénito y santo Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos en Tito capítulo 3, versículo del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia de nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Wow! Gloria al Señor. Justificados por su gracia. Miremos que no solo somos justificados, sino ahora somos herederos conforme a la promesa de Dios hecha en Isaac. De la esperanza de la vida eterna, ¿eso no es maravilloso? Solo por gracia, solo por fe, solo por Jesucristo para su honra y para su gloria. Ahora podemos ver cómo nuestra justificación sí es por obras, pero no por las nuestras, por las suyas. Es por méritos, pero no por los nuestros, por los suyos. Somos justificados por medio de aquel que nos amó primero, que se entregó a sí mismo para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Dios aceptó el pago por todos nosotros una vez y para siempre, por la obra redentora de su Hijo allá en la cruz del Calvario. La única manera a través de la cual Dios podría propiciar todos nuestros pecados fue haciendo a su Hijo pecado, como está escrito: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Por nuestro Señor Jesucristo somos presentados justos delante de Dios. Cuando Dios nos ve, lo hace a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Somos escogidos por el mero afecto de su voluntad, y al escogernos, Dios escogió a su Hijo Jesucristo para que por él sus escogidos fuesen declarados justos. Cuando nos presentemos delante del Señor en el día de Jesucristo, allí se leerá nuestra sentencia por nuestros delitos y pecados, pero allí mismo, en el tribunal de Dios, nuestro Señor se levantará y dirá: Padre, por ello yo ya pagué el precio. E inmediatamente nosotros, que no somos nada, seremos por su nombre declarados justos. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado.
Somos bienaventurados porque tenemos la esperanza eterna de presentarnos delante de Dios y ser declarados justos en el nombre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo primero. Pero mi hermano, aunque esto suene maravilloso, esto no es para todo el mundo. Estas promesas son solamente para todos aquellos que se vuelvan a Dios en arrepentimiento y fe. No esperes a que sea demasiado tarde. La puerta está abierta para todo aquel que quiera. No pararse al lado de la puerta, no. Pararse al lado de la puerta no salva a nadie. Debes entrar por la puerta. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Libro de Juan, capítulo 10, versículo del 9 al 18. Jesús es la puerta y debes entrar por ella. Debes venir al Señor en arrepentimiento y fe, pero debes entrar, dice el Señor: el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero debes entrar cuando aún se pueda. No esperes a que la puerta se cierre, porque como en los días de Noé, una vez cerrada la puerta, todos los que quedaron fuera lloraron, se lamentaron y perecieron, pero ya no hubo nada que hacer. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 14, nuestro Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ven a Cristo y ven ahora, cuando aún pueda ser hallado. No temas, que si vienes al Señor en arrepentimiento y fe, Él perdonará tus pecados y te presentará justo delante de Dios. Dios bendiga su palabra. Oremos. Mi Señor y Dios Todopoderoso, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. En este día nos presentamos delante de ti, delante del trono de la gracia venimos ante ti, confiado de que estás aquí, que eres Dios y que eres Señor, y que eres galardonador de los que te buscan. No nos presentamos por nuestros propios méritos, ni porque seamos dignos o hayamos hecho algo merecedor de tu gracia. Nos presentamos por las obras, por el amor, por la gracia y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por Él somos libres de tu ira, porque ya pagó el precio por nuestro perdón, precio de muerte y de crucifixión. Somos redimidos por tu obra redentora allí en la cruz del Calvario, en la cual también todos nosotros hemos sido juntamente crucificados con Él. Y vivimos porque Él resucitó de entre los muertos, y ahora por medio de tu Santo Espíritu somos hermanos de mi Señor e hijos tuyos para tu honra y para tu gloria. Te doy gracias, mi Señor, porque a pesar de mi debilidad, hoy nos has hablado a través de tu palabra. Señor, en este día te pido que tu palabra sea sembrada en buena tierra y no vuelva vacía, que dé fruto en el corazón de los que aún duermen, que tu Santo Espíritu los vivifique y vengan humillados delante de ti, que tu Espíritu, quien mora y vive en nosotros, sea ministrando nuestros corazones. Gracias por el honor y el privilegio de poder escudriñar tus escrituras. Abre nuestro entendimiento y guarda tu palabra en nuestros corazones, para que de ella abunde nuestra boca. Es nuestra oración, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.